no podemos tampoco exonerar al gobierno de la mala gestión de los conflictos sociales. Pero no vamos a culpar solamente a Castillo, porque la pésima gestión de conflictos sociales, desde que existe una Secretaría de Resolución de Conflictos adscrita a PCM, viene de décadas atrás. Entonces, Patrick Emanuel Pérez Deza, analista político de Cusco, al cual le damos la bienvenida porque en Exitosa somos la voz de los que no tienen voz y vamos a darle la voz al pueblo cusqueño. ¿Cómo está, señor Pérez Deza? Gracias por su tiempo y bienvenido aquí a Exitosa. Buenas noches, Katiuska. Buenas noches, Pedro. Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Por favor, el escenario político que se presenta en estos momentos allí en su región, en Cusco, en el marco de esta propuesta de la Asamblea Constituyente que surgió luego de la última sesión de Consejo de Ministros descentralizados desarrollado allí en esa parte del país. Bueno, en Cusco el enfoque es un poco distinto en la capital, ¿no? En Cusco y en el sur del Perú, me atrevería a decir, básicamente porque el paro que se hizo tanto el 18 y el 19 de abril estuvo sustentado en una plataforma de lucha, digamos que planteado por organizaciones sociales de base que incluían la Asamblea Constituyente, porque esa fue una promesa, tanto, sobre todo en la segunda vuelta, en la campaña electoral presidencial. De modo que eso es algo que se recordaba. A diferencia de lo que sucedía o sucedió en Lima, por ejemplo, donde se pide la renuncia del presidente Castillo o eventualmente algún otro pedido de esa naturaleza, con el gobierno, con fines o intereses vinculados al poder, en el sur del Perú y en Cusco en especial, no voy a decir todos, los intereses son distintos. Tanto es así que incluso en el imaginario popular, así le vamos a llamar, hay ciudadanos que creen que el Congreso tiene tal poder que realmente tiene la posibilidad de obstruir la labor del Ejecutivo. Por eso es que incluso algunos piden el cierre del Congreso antes que la renuncia del presidente Castillo. Y además de eso está la insatisfacción por todo aquello que, repito, no se cumplió. Y repito, no se cumplió porque la Asamblea Constituyente era algo que fue quizás uno de los motivos más importantes para que en segunda vuelta el sur del Perú y en Cusco haya apoyado masivamente al presidente Pedro Castillo. Ese es el escenario que se tiene. Ahora, esto es tan fuerte o fue tan fuerte en Cusco que incluso con el señor Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros, el 18 de abril en Cusco, se había pactado que la huelga o el paro se levantaba ese mismo día y no fue así porque las organizaciones de base dijeron no, el paro son 48 horas y queremos tener el 22 de abril, como en efecto sucedió, al presidente Castillo acá, con el compromiso concreto. Ahora, de ahí uno puede hacer varios análisis. ¿Pedro Castillo está actuando real y honestamente encaminando la propuesta de una asamblea constituyente o solamente está cumpliendo aquello que prometió el 22? Porque su propuesta fue: voy a cumplir con presentar una propuesta al Congreso, porque eso es lo que me faculta la Constitución, y será el Congreso quien, según las reglas del 206, defina si esto es posible o no. A partir de eso, a partir del 22 en que se ha presentado esta propuesta, yo creo que más bien hay que analizar qué va a hacer el Ejecutivo, si realmente va a encaminar esto y va a poner en agenda el tema como para que sea motivo de debate nacional, o si al final dirá cumplimos con presentar, cumplimos con ustedes cusqueños o ciudadanos del sur del Perú, y al fin y al cabo no se pudo, o el Congreso en comisión o en el Pleno dirá esto no se aprueba y allí queda. Seguramente más o menos desprestigiado, pero ese es el procedimiento y ese es el escenario. Respecto a la asamblea propiamente, sí podría decir que en concreto hay personas y hay ciudadanos que le atribuyen muchos problemas públicos a la necesidad de tener una nueva constitución. Ustedes mismos lo decían, ¿no? En Fuerabamba en este momento, que es una región vecina, Apurímac, que además tiene influencia con el corredor minero por Cusco, Espinar, Chumbivilcas y demás, hay un problema allí. El ciudadano que no vive en la zona puede decir tranquilamente, a ver, ¿qué quieren estos? Quieren más, pero tienen canon, tienen sobrecanon y se siguen quejando, les han construido casas. El problema es que el enfoque de desarrollo del país, por lo menos en actividad minera, sigue siendo extractivista, sigue siendo de extracción o retiro de los recursos que tenemos y absolutamente ningún tipo de producción o industrialización. Y eso es algo que la gente rechaza y que la gente no quiere.
Fuera de eso, ya vienen los conflictos sociales derivados de si se cumplen o no se cumplen los compromisos. Pero si nuestra Constitución no dice que nuestro modelo de desarrollo, por ejemplo, es medioambiental, ecológico, enfocado en derechos humanos, enfocado en la persona, y más bien está enfocado en las actividades extractivas que en algún momento fueron buenas, que en algún momento fueron necesarias y que han generado cierto nivel de estabilidad económica, ¿acaso eso no se tiene que discutir? Claramente el ciudadano de a pie, el comunero, el cusqueño o el sureño no va a poner en la mesa una agenda técnica o política bien estructurada, pero son necesidades que se manifiestan en el día a día. No podemos tampoco exonerar al gobierno de la mala gestión de los conflictos sociales, pero no vamos a culpar solamente a Castillo, porque la pésima gestión de conflictos sociales, desde que existe una Secretaría de Resolución de Conflictos adscrita a PCM, viene de décadas atrás. Señor Pérez. Y viene de décadas atrás porque el gobierno, en lugar de ser mediador, básicamente a veces actúa de un lado o del otro. Cuando pone cosas que al final no cumple, y cuando quiere proteger, entre comillas, la inversión, pues da mensajes que al final no tiene cómo implementar. Y ahí hay problemas de capacidades, pero también hay un tema de fondo, ¿no? Muy bien, señor Pérez. Voy a dejarle una pregunta para que luego de la pausa usted lo pueda responder. Usted dice que, y es cierto, el presidente Pedro Castillo no tiene absolutamente toda la culpa porque es un problema que data desde hace varios años con la empresa minera Las Bambas y que, por supuesto, involucra a su región, que es el Cusco, pero ellos esperaban la llegada del ministro hoy día a las 2 de la tarde y no llegó. A cambio, se fueron a realizar pues un Consejo de Ministros descentralizado en Ayacucho. Entonces no hay una responsabilidad que usted pueda visualizar. Quizás podrían viajar al Consejo, pero mandar al ministro con una mesa técnica. Ahora lo que dicen los comuneros es simplemente Las Bambas no va, y usted muy bien conoce de que Las Bambas le genera canon minero a su región y a Purímac, y Las Bambas representa el 2% de la producción de cobre en el mundo. Con su respuesta, por favor, vamos a ir a la pausa aquí en Exitosa, pero volvemos con usted. Son las 8 de la noche con 33 minutos. Estamos aún en la comunicación telefónica con Patrick Emanuel Pérez Deza, analista político de Cusco, y estamos en este momento conversando un poco para conocer la situación que se atraviesa en esta parte del país respecto a los problemas sociales, el manejo de los conflictos que se han generado en los últimos tiempos desde el gobierno peruano. Había una respuesta pendiente, Katiuska, a tu pregunta. Así es. Señor Patrick Emanuel, esperamos cuál es su opinión, cuál es su lectura de lo que sucedió hoy día en Fuerabambas. Básicamente, estimada Katiuska, es la que más o menos había planteado al inicio, y tiene que ver con que incluso si el gobierno del presidente Castillo o cualquier otro, incluso de distinta ideología política o aparentemente de un corte liberal o neoliberal, si tuviesen la capacidad de resolver conflictos sociales, que sería bueno en términos de gestión de la administración, de gestión del conflicto, eso no resolvería el problema de atrás, que tiene que ver con el modelo de desarrollo. Cuando uno está en la zona de influencia de la actividad minera, la gente no está necesariamente pidiendo más canon o sobrecanon, porque ustedes saben que el canon y sobrecanon se convierte en presupuesto, mayor asignación presupuestal para municipalidades provinciales, distritales y gobiernos regionales. Y buena parte de ese dinero se pierde en corrupción. Y la gente no siente que el círculo ahí sea virtuoso. Por eso es que quieren beneficios directos. Entonces, decir que tienen más canon o sobrecanon, repito, no resuelve el tema de fondo. Hacer una mesa técnica, entre comillas, y calmar las aguas, como en Cusco se exigió, que sea el mismo presidente de la República el que se siente en el Coliseo Cerrado Casa de la Juventud a dialogar con la población, no es algo que se pueda hacer porque ahí hay cuestiones vinculadas a los sectores. Pero repito, eso no resuelve el tema de fondo. El tema de fondo en la actividad extractivista en el mundo ya no gira en torno a me llevo tu mineral y te pago una regalía y un canon y un sobrecanon más impuesto a la renta y date por bien servido. Tiene que ver con influencia medioambiental, gestión del terreno, sostenibilidad, y eventualmente tendría que ver con participación de los comuneros en la actividad extractiva, comuneros, indígenas, incluso personas cercanas a la ciudad, como la persona que llamó de Espinar hace unos momentos, que tienen serios problemas con agua. A ellos no se les puede decir, te voy a dar más canon y sobrecanon, y bueno, silencio, porque la participación tiene que ser de otra naturaleza. A ellos les compran o les alquilan el terreno, les hacen un contrato de superficie y luego no tienen mayor participación.
Entonces, Patrick. eso no resuelve el tema y creo que esa es mi respuesta concreta. Patrick, ahora, pues, sin embargo, cuando mencionas, por ejemplo, respecto a la Asamblea Constituyente, que falta ver si el presidente realmente va a hacer suya esa propuesta o solamente va a dar cumplimiento a la exigencia de la población cusqueña que participó en este evento hace unos días atrás. Yo quiero un poco parafrasear lo que dijo Aníbal Torres, que ellos están, el presidente del Consejo de Ministros, que ellos van a cumplir con presentar el proyecto de reforma constitucional ante el Congreso de la República. Y dependerá del Congreso si lo aprueba o no. Si no lo aprueba, no van a hacer nada, como tampoco han hecho nada frente a otros proyectos de reforma constitucional que ha presentado el Ejecutivo y que el Congreso no le dio pase. Ante esa respuesta, ¿había alguna reacción de la población de Cusco? Porque lo que demuestra es que, bueno, pues si Cusco pidió, presentamos. Si no lo aprueba el Congreso, tema del Congreso y asunto acabado. Exactamente, y eso es lo que más temo, estimado Pedro, básicamente por una sencilla razón. Particularmente, porque puedo hablar solo por mí más allá del análisis global, yo creo que esto puede haber sido una suerte de engañamuchachos y una suerte de utilizar al Congreso para que la gente o la ciudadanía en un estilo plebiscitario dirija su animadversión contra el Congreso, porque creo que así fue en un momento. Y por eso decía que dependerá de estos días posteriores ver si el gobierno tiene real interés y, por ejemplo, empieza a plantear la idea de una cuestión de confianza, aunque eso ya no sea aparentemente posible, o si presiona un poco plebiscitariamente al Congreso a través de la población. En Cusco y en el sur del Perú, yo sí creo que esto es algo que molestaría mucho a los ciudadanos, porque aunque lo repito, muchos no son capaces de sostener qué se tendría que modificar en la Constitución, sí hay o notan o advierten un vaso comunicante entre problemas públicos, entre crisis política, entre crisis económica y Constitución del 93. Entonces, yo creo que sí. Ahora, que eso se materialice o no, lastimosamente el artículo 206 de la Constitución dice que la reforma se aprueba si el Congreso lo aprueba en pleno, previa o pase Señor por Pérez. comisiones y si luego eso pasa a un referéndum. Lastimosamente, no sabemos cuál sería el escenario. Pero si podemos avisorar un poco, pongámonos en el escenario siguiente. Pedro Castillo y su gestión con quien dirige su política de gobierno, Aníbal Torres, ven que esto se desaprueba en el Congreso, no mueven un dedo, estoy seguro que la insatisfacción ciudadana sería mayor y la crisis política podría acrecentarse. Por lo menos en este lado del país, sí, porque acá la gente sí tiene esas verdaderas intenciones de por lo menos llevar a un debate la situación y ver si esto podría conducirnos a un lugar de ver si esta puede ser una buena forma de reforma, de cambio, si este puede ser el punto de inflexión, o si las cosas van a seguir igual, porque claramente al presidente Pedro Castillo los días 21, 22, 17 y 18 en Cusco se le ha cuestionado el no cumplir lo que prometió y se le ha exigido cumplir lo que prometió. Acá el tema no es de persona y vete para que yo me quede con el poder, con mi grupo, con mi partido, con mis intereses. No, acá es o cumples o se viene la crisis. Entonces, ese tendrá que ser un control que tenga que hacer el Ejecutivo para ver hasta dónde impulsa esta propuesta, ¿no? Sin embargo, nos genera suspicacia porque todos sus premiers, sus ministros han dicho de que no se iba a establecer una asamblea constituyente. Sin embargo, ahora con la crisis y con las movilizaciones se han sentido presionados. Hay una encuesta de Ipsos que dice que solo el 7% quiere impulsar la asamblea constituyente. ¿Usted cree realmente en las encuestas o usted puede visualizar lo que pasa en el sur del país? Y también, por otro lado, nos genera preocupación lo que podría pasar, así como pasó en Chile, esta movilización nacional que impulsó ahora que sean ellos también en un momento constituyente. ¿Cree usted que estamos cercanos a esa convulsión nacional? Porque recordemos que, siendo sinceros, hay un sector que no quiere al presidente, pero ese mismo sector y un poquito más quizás, según las encuestas, no quiere este parlamento. No tenemos a alguien que nos defienda de la democracia, ni el presidente con sus malos ministros, ni el Congreso con sus pésimos intereses. Sí, bueno, respecto a la primera pregunta de Ipsos, o sea, si disculpen, y lo voy a decir sinceramente, si la encuesta de opinión hubiese sido, primero tuviese una buena ficha técnica, lo hubiese hecho el IEP, uno podría decir, sí, probablemente estos resultados son certeros, pero cuando vienen de estas encuestadoras que casualmente nunca le atinan al escenario electoral, como por ejemplo el pase de Pedro Castillo a segunda vuelta, uno tiene derecho a dudar. Entonces creo que por lo menos la duda está ahí, porque además
Claramente estos resultados aparecen cuando se quiere manipular la información y no todos los medios son como ustedes precisamente, que están escuchando a analistas ciudadanos del interior del país, sino que probablemente guían digamos que una corriente de opinión. Eso en principio. Segundo, respecto de lo que sucedió en Chile. El momento constituyente en términos constitucionales y políticos técnicamente no tiene una receta, no tiene que haber una crisis, pero ojo, notemos que en Chile sí surgió de la noche a la mañana. Chile parecía ser el ejemplo latinoamericano, sudamericano de desarrollo, de economía en auge, pero fue la crisis que fue justamente derivada de este incumplimiento de las propuestas y de las promesas políticas. En Chile, básicamente, por no tener educación gratuita de calidad en todos sus niveles, lo que decantó que niñas escolares de educación básica regular, por decirlo así, si hacemos un parangón con nuestra realidad, tomasen el metro de Santiago y se generó lo que se generó. Y claro, se generó un escenario de violencia. No sé si eso vaya a surgir en el Perú o pueda surgir, nadie tendría por qué avivarlo, pero también el momento constituyente no tendría que partir de un escenario violento. Tendría que partir de la conciencia que tomemos todos nosotros, creo, de todo lo que ha desenmascarado la pandemia en el Perú. Nada de institucionalidad o poca institucionalidad en las instituciones políticas y en las instituciones administrativas, por así decirlo. Crisis en los sectores más importantes, salud y educación, y en temas económicos. Y luego, lo que decanta esto, el sistema de poder. Yo pregunto, ¿cuándo vamos a hacer una renovación por tercios de los congresos? ¿Cuándo vamos a hacer la reforma política para que no hayan repartijas en el TC, para que la Junta Nacional de Justicia se elija adecuadamente, para que el Jurado Nacional de Elecciones se elija adecuadamente, para que el defensor del pueblo sea un ser humano o un ciudadano legítimo defendiendo los intereses de los ciudadanos? ¿Cuándo? ¿Lo va a hacer este Congreso? ¿Va a terminar la reforma política que estaba pendiente de la Comisión Tuesta? No lo creo. No lo va a hacer ni este ni el siguiente, porque básicamente eso sí está, creo, demostrado, no necesita encuestas. Nuestro Congreso es aún peor que el Ejecutivo en términos de canalizar sus intereses personalísimos o de grupo, y claramente no van a terminar la reforma política. Pregunto, una asamblea constituyente bien regulada como en Chile, porque a la asamblea chilena se le dijo, oye, tú vas a redactar una nueva constitución, pero vas a respetar que el Estado sea una república, vas a respetar los principios democráticos en ese diseño constitucional, vas a respetar la división de poderes y vas a respetar la independencia del Poder Judicial. En ese escenario puedes diseñar tu nueva constitución. Yo pregunto, ¿a qué le tememos? ¿No sería mejor que una asamblea constituyente venga a reformar todas estas falencias institucionales que nuestros 130 congresistas no lo van a hacer en un mes, en 2 o en 3 o en este periodo de gobierno o en el siguiente, porque claramente no lo van a hacer? Claro, pero, ¿no sería mejor Patrick, llevar a eso el debate de fondo y decir, muy bien, hagamos la asamblea? Y si se dice no, pues no, capítulo cerrado. Si se dice sí, pues se abre el debate de fondo y no la polarización. Bien. No el anti, no el sur contra Lima, no el norte contra el sur, no el oriente, no el fujimorismo contra el antifujimorismo, no los pobres contra los ricos, porque ese debate no ayuda ni abona absolutamente a nada. Ahí estamos de acuerdo los tres, definitivamente. El debate que lamentablemente los pobres contra los ricos, el sur contra Lima, el norte contra el sur, como lo estás mencionando, también ha sido parte del discurso político directamente del gobierno, el que alentó ese clima de hostilidad entre peruanos. Gracias, Patrick Pérez, por la comunicación alcanzada aquí en Exitosa y por tu opinión valiosa que nos alcanzas desde la ciudad de Cusco. Muchísimas gracias, buenas noches.